Sin embargo, la, la fibrosis no solamente es de la piel, sino de órganos internos, ¿no? Entonces, he ahí, era una película que había, que antes pasaba una película de 10 minutos, pero ya, ya pasó de moda. Bueno, esta es esclerodactilia. Esclerodactilia, los dedos, ¿no? Están duros, los dedos están duros, esclerodactilia. Esta es una esclerodactilia. Acá se nota menos, pero si lo tocan van a ver la dureza de la piel. Esta enfermedad existe desde la época de los romanos, ¿eh? Descrita. Por ahí se menciona que los hacían bañarse en leche, los metían en la tina a ver si la leche les ablandaba. En realidad, para el tratamiento de la esclerosis sistémica se han utilizado numerosísimos tratamientos locales, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, las primeras descripciones son a partir de 1900, de 1880, a finales del siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII. No hay reportes más anteriores de la artritis reumatoide, pero la esclerodermia sí tiene reportes bastante antiguos. Esta es la fase característica, la nariz afilada, los labios delgados con arrugas transversales, como que uno cierra una bolsa de joyero, dicen, otros dicen cara de tapir, otros dicen cara de pajarito. Es las fases características. Una vez que la ven, después ya se van a recordar siempre. Aquí tenemos algunos pacientes del hospital con esclerosis sistema variedad localizada, aunque este chico vino de Huánuco con crisis renal, ¿eh? Con crisis renal, y ya no se le pudo detener porque venía con 4 o 5 de creatinina y con una corteza renal bien chiquita y no se le pudo ni hacer ni biopsia, nada, y terminó en diálisis. Terminó en diálisis, se está dializando actualmente, no, no, ya dejé de seguirlo, ya no sé qué habrá pasado de su vida. Esta señora sí tiene una variedad localizada con CREST, la variedad CREST. Acá hay unas telangiectasias en la cara que son bastante características, los labios delgados y la boca seca. Ahí no se nota la sequedad de boca, pero la telangiectasia es lo que más resalta en esta fotografía. Entonces, dentro de la clasificación de enfermedades reumáticas, está en el grupo 1, en la cual están las enfermedades difusas del tejido conectivo. Grupo 1 en romanos, artritis, lupus, enfermedad inflamatoria muscular, que es el nombre que ahorita se le conoce a la polimiositis, dermatomiositis, la artritis juvenil, artritis idiopática juvenil, las vasculitis, la esclerodermia. Y también acá se le incluye el SAF, al síndrome antifosfolípido, se le incluye la enfermedad mixta del tejido conectivo, y todas aquellas enfermedades que son pues más frecuentes en la mujer y que están relacionadas con el DR3, DR4, ¿no? Después sigue una serie en romanos, voy a poner acá, esto de acá, y otras que están en romanos, ¿no? Para ver la clasificación de las enfermedades espondiloartritis, artrosis, infecciosas, metabólicas, neoplasias, trastornos neurovasculares, alteraciones óseas, reumatismos no articulares y misceláneos. Esta es la clasificación de la ACR, esta clasificación de acá. Bueno, entonces nosotros dividimos la esclerosis sistémica en dos. El compromiso cutáneo difuso asociado a SCL70 o antitopoisomerasa, que es la de peor pronóstico. El compromiso cutáneo localizado CRES,
calcinosis, rinoides, esofagitis, esclerodactilia, esofagitis y telangiectasias, que está relacionada con el anticuerpo anticentrómero y la esclerosis sistémica sin esclerodermia, que también es una variedad un poco rara, pero sí se ven, ¿ah? Se ven fibrosis pulmonar, de repente los anticuerpos, pero no hay compromiso de piel. Después existe lo que se llama la esclerodermia localizada, la morfea, la esclerodermia lineal y los síndromes similares a la esclerodermia, como el escleredema, se llama acá, de Buschke, escleromixedema y fascitis eosinofílica, ¿no? Nosotros no vamos a referirnos a estos, ¿no? Solamente a estos dos. El esclerosis sistémica sin esclerodermia son diagnósticos raros, difíciles, muy poco frecuentes, pero existe por si acaso. Entonces, el compromiso dérmico difuso con engrosamiento en el tronco. Basta con que ya tenga engrosamiento en el tronco o en la espalda para que sea ya difuso, ¿no? Cara, extremidades proximales y distales, y el anti-SCL70 positivo, antitopoisomerasa. El compromiso cutáneo localizado, limitado a zonas distales del codo y las rodillas, ¿no? Entonces ahí tenemos también es lo que se llama CRES, como ya les mencioné, carcinosis, rinosofagitis, esclerodactilia y telangiectasia. Suele ser el anticuerpo anticentrómero positivo en este caso. La esclerodermia se debe diferenciar de la enfermedad mixta, de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y del síndrome de sobreposición o superposición, overlap, como quieran llamarles. En, este, en esta enfermedad indiferenciada es cuando tú sabes que es una enfermedad de tejido conectivo, por ejemplo, tiene Raynaud, tiene artralgias, pero de repente te salió un ANA positivo, 1/40, 1/80, pero nada más, no hay otra cosa, y sabes que es una enfermedad difusa del tejido conectivo, pero no puedes catalogarla. De repente esperar un poco antes de catalogarla de lúpulo, de esclerodermia, sino poner indiferenciada. Muy bien. Esta es la morfea, esta es la esclerodermia lineal. Ellos más se ven en dermatología. En dermatología tienen un grupo de pacientes grandes de morfea, esclerodermia lineal. No sé, les paran dando luz ultravioleta, otras terapias locales. Pero esto no vamos a ver, ¿no? Ya. Hay unos criterios antiguos de clasificación. Era así, la esclerodermia, el criterio mayor era una esclerodermia proximal a las metacarpofalángicas, generalmente donde está el reloj, donde se pone el reloj, ahí se hacía la biopsia, ¿no? Por estudio histológico tiene que ser. Y los criterios menores, que son la esclerodactilia, las cicatrices digitales, ¿no? Son unas cicatrices que ahora vamos a ver, y la fibrosis pulmonar. Entonces tú hacías el diagnóstico de esclerodermia porque hacías biopsia o dos de estos de acá, esclerodactilia con cicatrices o esclerodactilia con fibrosis. De todas maneras, lo que se le criticaba mucho a estos criterios era que cuando tú aparecían ya estos dos criterios menores o aparecía la biopsia positiva, porque al comienzo salía negativa, entonces ya era muy tardía la enfermedad. Tan es así que no necesitabas ya ni biopsia ni nada para saber que era una esclerodermia, porque ya era evidente que era una esclerodermia, ¿no? Este es la proximal a las metacarpofalángicas, o sea, acá, por acá. Como dije, generalmente hacíamos nosotros la biopsia donde se pone el reloj ahí en la muñeca, ¿no? Este es el criterio mayor. La epidermis, la capa córnea, y acá tenemos la invasión de tejido colágeno, ¿no? Oblitera los vasos sanguíneos muchas veces, oblitera los vasos sanguíneos, pero se llena de colágeno todo esto. Acá en la tinción especial de colágeno, ven ustedes cómo es, qué ha ocurrido acá. Esclerodactilia, que es un criterio menor, hay resorción de la falange distal,
desaparece la falange distal, ¿no? No tienen huella digital. Es un problema con los pacientes. Tienen que estar llevando su papel que no tienen huella digital. Estas son las cicatrices digitales. Acá se ve una cicatriz, por aquí, de repente por acá también. Son cicatrices digitales que son criterios menores. Y la fibrosis pulmonar. Actualmente, pues, para diagnosticar bien una fibrosis pulmonar hay que usar el TAC de alta resolución incluso, ¿no? Cuando hay este compromiso de fibrosis pulmonar, es muy avanzado el caso ya, es muy avanzado. Acá tenemos una paciente del hospital que está en la fase atrófica, sería, ¿no? Ya pasó la fase de hematosa, que parece que hubiera edema, la fase indurativa y ya está en la fase atrófica. Ahora, de repente las manos tienen fase atrófica, pero de repente las piernas están en fase indurativa también, o sea, no, o la espalda ya está en una fase de hematosa podría estar, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que todo el cuerpo tenga que estar simétricamente en una sola fase. Ya, y estos son ya los criterios que actualmente se emplean, sobre todo para esclerodermia temprana, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Entonces, miren, esto es importante. El fenómeno de Raynaud tiene 3 puntos, la capilaroscopía anormal 2 puntos, el engrosamiento de los dedos de 2 a 4 puntos, dependiendo qué tan severo esté, lesiones pulpejo de los dedos 2 a 3 puntos, el EPIT o la hipertensión pulmonar 2 puntos, las telangiectasias 2 puntos y los anticuerpos antinucleares 3 puntos. Pueden ser el antitopoisomerasa, puede ser el anticentrómetro o puede ser el anti-RNA polimerasa 3, cualquiera de esos 3 anticuerpos. Entonces, si tiene 9 puntos, esto de acá es más sensible, más específico que los anteriores. Yo me he manejado todo el tiempo con los criterios anteriores, ¿no? Estos nuevos ya los hemos aplicado últimamente, no más. Ya, muy bien. La incidencia y la epidemiología. Tenemos que es mucho más frecuente en mujeres, masculino, 4,9/1, ¿no? La edad de mayor incidencia es de 30 a 50 años cuando comienza. La incidencia anual de 5 a 20 personas por cada millón de habitantes. Esto ha ido creciendo, ¿eh? Esto antes era 1 millón por cada, la incidencia anual por cada millón, o sea, 30 esclerodermas más en el Perú, pero ahora pueden haber hasta 30 por 20, 600 esclerodermias nuevas en el Perú, o sea, todas se van a Loaiza, todas se van al Hospital Loaiza. Bueno, el Hospital Loaiza se caracteriza por tener muchos lupus y esclerodermias. Nosotros también tenemos regular cantidad de esclerodermias, ¿no? No necesariamente se hospitalizan a veces. Esta es la prevalencia, 20 esclerodermias por cada 100.000 habitantes, y está asociada, ¿no?, a aspectos genéticos, a leche A1, B8, DR3, DR5, ¿no? Lo que dicen es que está aumentando la incidencia anual, pero lo que también se dice es que no es que esté aumentando, sino que se están diagnosticando más fácilmente. Antes tenías que tener toda la paciente mucho tiempo de enfermedad, ahora se diagnostica más tempranamente. Ah, ya. Esta es una breve historia nada más. Papiros antiguos contienen pruebas de esclerodermia. O sea, miren ustedes los papiros antiguos, los romanos. Hipócrates ya describió que vivió 460 a 370 años, ¿no?, antes de Cristo. Describió la condición, se refería como pieles pesada. Dijo además que esta enfermedad momifica en vida a las personas. Eso lo dijo Hipócrates, momifica en vida a las personas. Y realmente los que hemos visto bastantes esclerodermias en estadio final, realmente es verdad lo que decía Hipócrates, que momifica porque parecen unas momias en vida, ¿no? Qué bravo es. Es bien, bien penoso ver esto.
Hay un doctor, Carlos Curcio, médico en Nápoles, que escribió la primera descripción detallada de la condición de salud a mediados de 1700, ¿no? Como les dije, la R es más reciente, la R no hay tantas descripciones tan antiguas. Bueno, esta es una definición también interesante. Es una enfermedad crónica generalmente, pero no necesariamente progresiva, lo que les dije. Hay tres fases: edematosa indurativa atrófica. Aparte del engrosamiento de la piel, hay lesiones vasculares proliferativas. Esto es básico y fundamental. Hay lesiones vasculares proliferativas. En la etiopatogenia vamos a ver cómo esto es muy importante. La proliferación del endotelio. Hay lesiones microvasculares obliterativas por proliferación del endotelio, justamente. Fibrosis y atrofia de piel y otros órganos, pulmón, tracto gastrointestinal, riñón, corazón y articulaciones. O sea, van a ver ustedes fibrosis también de otros órganos, ¿no? Bueno, Maurice Raynaud en 1862 describió por primera vez el fenómeno de Raynaud, que es un vasoespasmo paroxística de la circulación distal, pequeños vasos de dedos, manos, pies y otros. Es la manifestación inicial más frecuente de esclerosis sistémica, 95%. Nosotros diríamos que no hay prácticamente esclerodermia que no tenga Raynaud. Todas, incluso inician con Raynaud, ¿no? Inician con Raynaud. Y luego se van a una enfermedad que puede ser lupus también, ¿eh? Puede ser esclerodermia. Pero si no, si termina, pongo, yo tengo mi sobrinita que tiene fenómeno de Raynaud. Bueno, mi sobrinita ya tiene 40 años, pero desde que tenía 10 años tenía fenómeno de Raynaud en manos. Blanquita ella, porque su papá era de origen italiano. Bueno, el tema es que hasta ahora tiene el Raynaud. Entonces, como nunca ha desarrollado, se llama enfermedad de Raynaud. Ya no fenómeno, sino enfermedad de Raynaud. Es una enfermedad de Raynaud. Tiene su código internacional de enfermedades. Creo que es I52, algo así. Bueno, y hay tres fases: palidez, cianosis y eritema reactivo. Ah, ya, se le llama enfermedad de Raynaud cuando no tiene asociada ninguna enfermedad difusa del tejido conectivo, ¿no? Estas tres fases se le llama un fenómeno de Raynaud completo, pero hay veces pacientes que tienen bien clarita una marcada cianosis y una marcada palidez, pero no tienen el eritema reactivo. Tienen Raynaud de dos fases, pero es válido. De todas maneras, ustedes saben que se intenta mostrar acá un Raynaud de mano izquierda, morada, y esta está normal. Pero hay una diferencia en la coloración, si ustedes pueden ver, ¿no? Y este es el Raynaud ya, la fase de palidez, ¿no? La fase de cianosis, eritema reactivo. Y cuando hacen una arteriografía ven cortada, pues hasta acá nomás llegan los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Esta es una termografía en la cual ven, por ejemplo, los betabloqueadores dan fenómeno de Raynaud, así ponen los pacientes a veces nunca han tenido Raynaud y empiezan a tomar propanolol, no, bisoprolol, metoprolol, o sea, los antiguos todavía propanolol o atenolol son más evidentes. Esos betabloqueadores dan Raynaud también. Hay que ver, bueno, el desencadenamiento con el fígado. Esto es interesante porque prácticamente el fenómeno vascular forma parte principal de la etiopatogenia, como vamos a ver. Este es una capiloroscopía, se coloca un estetoscopio tridimensional especial y normal en la base de la uña, se debe ver más o menos así. En una esclerodermia temprana se ve más o menos así, algo tortuosos los vasos sanguíneos. Cuando la esclerodermia está activa así, y ya en un estadio terminal, ya en una fase atrófica, se ve así. Hay que tener experiencia, pero da puntaje la capiloroscopía positivo, sobre todo cuando tienen estadios tempranos, ¿no? Una paciente hace Raynaud, por ejemplo, y
ha notado algunos artralgias y se pueden hacer la capiloscopía. Y de repente si le sale así o así, ya pueden hacer un diagnóstico bien temprano de esclerodermia. Bueno, las causas del fenómeno de Raynaud es idiopática o primaria en el 4 a 6% de la población, pero se ve en esclerosis sistémica, en lupus, en dermatomiositis, en Takayasu, en endocarditis infecciosa, en mixoma endomiocárdico y en creoglobulinemias. O sea, no solamente se ve en esclerodermia, sino en varias otras enfermedades, ¿no? Ya. Estas son las manifestaciones clínicas de una esclerodermia, ¿no? Se ve fenómeno de Raynaud, como dije, casi en el 99% de los casos. Nosotros para ver las manifestaciones clínicas la dividimos en esclerodermia difusa o localizada, ¿no? La esclerodactilia. La artritis, por ejemplo, se ve mucho más frecuente en la difusa, menos frecuente en la localizada. Compromiso esofágico, hay hipomotilidad esofágica, 75-75, fibrosis pulmonar se ve también 35-35, crisis renal se ve más en la difusa y la insuficiencia cardíaca se ve también más en difusa. Entonces, este, esto hace que el pronóstico, estos dos, sobre todo crisis renal, insuficiencia cardíaca, nosotros hemos visto pacientes con crisis renal, ¿eh? Por ejemplo, ese chico que les mostré, que le dije que estaba en diálisis, le dieron corticoides a pasto, hizo crisis renal y llegó con 4 de creatinina, tenía la presión 200/120, una cosa así, ¿no? Y tenía oliguria y ya terminó en diálisis, pues, ¿no? Siendo una esclerodermia difusa. Entonces, nosotros hemos dado charlas que se llamaban Sobrevida en esclerodermia, sí, incluso me invitaron a Chile, Argentina, a Guayaquil, Ecuador, a dar la misma charla, porque les gustó. Entonces, pero fue en el marco de un congreso de reumatología en el Perú que dimos esa charla. Entonces, ahí, eso es otro, o una charla completamente diferente, en las cuales veíamos cómo la sobrevida de la esclerodermia había mejorado de la crisis renal después de la aparición de los inhibidores IECA. Bueno, esta es una esclerodermia difusa, la espalda ya tiene, ¿cómo se llama? Ya tiene dureza de la piel, ¿no? Hay que tocarla, pues hay que tocarla, pero la esclerodermia difusa es frecuente la manifestación de órganos nobles como corazón, riñón, cerebro no tanto, pulmones. Este es el famoso Skin Score de Rodnan, ¿no? 17 diferentes puntos, el máximo 51, 17 por 3, 51. Normal, puede ver hacia así, leve, puntaje 1, moderado, ya la piel es más gruesita, y severa cuando ya... Eso depende de cada observador, de cada investigador o de cada, perdón, de cada médico que esté evaluando al paciente. Son 17 áreas que vamos a mostrar ahorita, pero acá correlaciona bien con la histopatología, ¿no? Leve, moderado y ya severo cuando hay bastante compromiso del colágeno. Se hace evaluación. De hecho, nosotros quisimos hacer algún estudio con 5-fluoracilo. Bueno, sí lo hicimos, bueno, es una historia larga, pero usamos 5-fluoracilo con placebo. Yo participé en evaluar pacientes, pero nunca me colocaron en la publicación que salió en un Annals of Rheumatic Disease y no se encontró diferencia significativa entre el 5-fluoracilo y el placebo. Bueno, ahí hubo bastante confusión porque se incluyeron pacientes que tenían ya atrófica y que no iban a haber cambios mayores. Bueno, en fin. Estas son las 17 áreas, ¿no? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 áreas. La cara también está, 6, etcétera.
se va midiendo, ¿no? Se va midiendo y se va colocando. El puntaje máximo, si está totalmente momificada la persona, es 51. No, no he visto 51, nunca en mi vida, pero sí he visto 40 por ahí. Bueno, eso es en cuanto a piel, ¿no? Como dije, la progresión puede ser en 30 años, pero nosotros hemos visto una paciente de progresión de piel como una doctora pediatra de Chiclayo y que estaba en menos de un año, estaba totalmente momificada y vino de la pediatra, no voy a decir su apellido, pero vino ya convencida, fue a la Almenara y la convencieron para que haga trasplante de médula ósea. Para hacer la historia corta, se le vino al Rebagliati, ya no que quería ningún otro tipo de tratamiento, sino solamente el trasplante de médula ósea, se le hizo en el Rebagliati y estuvo muy bien. Ahí he visto cómo regresiona. A los 6 meses la paciente estaba muchísimo mejor de su piel, con el trasplante, pero claro, recibía una serie de medicamentos para evitar el rechazo y lamentablemente viajando en un bus a Chiclayo, de Lima a Chiclayo, también se le ocurre viajar en bus en lugar de avión y parece que en el camino hizo una septicemia, un shock séptico, regresó inmediatamente en avión a Lima, pero lamentablemente ya cuando llegó ya estaba muy avanzado su cuadro infeccioso y falleció. ¿Tenía cuántos? 30 y picos años. Bueno, las manifestaciones gastrointestinales incluyen todo lo que es hipomotilidad, ¿no? El esófago puede haber un fenómeno de acalasia, dilatación duodenal, hipomotilidad, dilatación duodenal, el duodeno está acá, hipomotilidad del esófago, atrofia y fibrosis de músculo liso. Yo le pongo el ejemplo a las pacientes que si la ponen de cabeza, una persona sana puede comer perfectamente un pedazo de pan, pero si la ponen de cabeza, a una paciente con esclerodermia no puede pasar de la boca, no puede deglutir, se le cae el pan. El intestino puede dar diarrea, malnutrición, hipomotilidad, pseudoobstrucción intestinal. Hemos visto varios casos de pseudoobstrucción intestinal, dilatación del colon y riesgo de megacolon tóxico. Todo es hipomotilidad porque está infiltrado de colágeno, la mucosa del intestino también y comprometido y no avanza el bolo alimenticio, da una dilatación. Hay todo un tema entre la calasia no esclerodérmica y la calasia esclerodérmica, pero no vamos a meternos en mucha profundidad en eso, simplemente que da hipomotilidad esofágica y dilatación esofágica, como da así dilatación del intestino delgado, del intestino grueso, el estómago da dilatación. Y esto pues a veces hace su obstrucción y hacen diarreas por el síndrome de asa ciega, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una subobstrucción de dilatación del colon, hace niveles incluso, ¿no? Y como les dije, eso proliferan y les da diarrea, después hacen estreñimiento, episodios con diarrea. Cuando es complicado, con fenómeno, hay que dar rituximab, hay que dar algo y hay que dar a veces dosis altas de corticoides para mejorar eso. Bueno, en fin, ya vi, la terapia es complicada. Las manifestaciones pulmonares, bueno, la disnea, enfermedad pulmonar intersticial difusa, neumonitis, con vidrio esmerilado y panal de abeja, cuando ya hay fibrosis propiamente dicho, ¿no? Nos llega un paciente y la doctora dice, ¿pero qué tiene? Pues tiene vidrio esmerilado o tiene panal de abeja en la TAC pulmonar. Entonces, porque si tiene vidrio esmerilado hay que darle tratamiento, pero si tiene fibrosis ya hay que tirarle esponja y no hay que darle ningún tratamiento porque ya está con fibrosis, todo el pulmón ya no tiene remedio. Y hasta cierto punto eso es verdad, con ciertas excepciones, ¿no? Con ciertas excepciones. Pero si hay fibrosis, bueno, enfermedad pleural generalmente es bilateral, esto es tener en cuenta, ¿no? Cuando es unilateral hay que pensar en una tuberculosis o de repente una neoplasia o una neumonía
está pasando desapercibida. Y la hipertensión pulmonar, que es una manifestación grave, hemos tenido varios pacientes con hipertensión pulmonar que han fallecido en corto periodo, en realidad. Esta es una complicación, para mí es muy ingrata esta hipertensión pulmonar porque hemos tenido pacientes que han fallecido muy pronto y no se podía hacer nada. Pero cuando da, hay que estar monitorizando, a ver, ahora hay algunos tratamientos que se pueden usar, incluyendo el famoso sildenafil que se usa para disfunción eréctil. Bueno, vamos a ver. La enfermedad restrictiva pulmonar ocurre en los primeros años de enfermedad, ¿no? En los primeros años de enfermedad es donde ocurre más este problema, ¿no? Se va perdiendo la función, 32% en los primeros 2 años, de 2 a 4%, del 12% de la capacidad vital. Después, cuando ya pasa más tiempo, ya un poco que se detiene la restrictiva pulmonar. Puede ser seguramente el tratamiento que se le da o algo, pero los primeros años sí hay bastante daño. O sea, como que si ya tiene más de 5 años la esclerodermia, ya no nos preocupamos tanto de la enfermedad restrictiva pulmonar. Claro, no nos preocupamos tanto, no quiere decir que ya no nos preocupen. Asociada al SSL70 y causa importante de mortalidad. Antiguamente, los pacientes morían de esclerodermia por crisis renales, pero en la actualidad, la muerte de los pacientes con esclerodermia es por compromiso pulmonar temprano, por compromiso terminal temprano, por compromiso restrictivo temprano, importante causa de mortalidad. O sea, ahorita en la actualidad, como dije, la mayoría de pacientes fallece por este problema, o por nuestro tratamiento, que hay mucha hidrogenia también. Bueno, esta es una fibrosis pulmonar, es una radiografía, pero a mí me parece que el gol estándar para compromiso pulmonar es el TACAR, ¿no? Los pulmones ayudan, pero no mucho, digamos, para ver si hay fibrosis o hay alveolitis o neumonitis, si hay vidrio esmerilado o panal de abeja, como sea, ¿no? O sea, la tomografía, como en este caso, una tomografía. Está un poco limpia, me parece. Tiene un poquito de vidrio esmerilado. Tiene un poquito de vidrio esmerilado por acá. Un poquito de vidrio esmerilado, pero no mucho. Acá tiene fibrosis y vidrio esmerilado. Fibrosis y vidrio esmerilado. Estamos viendo la progresión de la misma paciente. Ahí aumentó un poco, y ahí ya mucha fibrosis, mucha fibrosis. Es una paciente, es la misma paciente a través del tiempo. Esta paciente falleció se le quiso hacer trasplante de pulmón, pero en el Revalidati no hacen trasplante de pulmón secundario, hacen fibrosis pulmonar primaria, pero no cuando es secundaria, por ejemplo, esclerodermia. No hacen. Yo sé que en España sí hacen, pero la sobrevida también de un trasplante pulmonar en una paciente con esclerodermia es 2 años, 3 años, no es más. Bueno, miren, supuestamente es un alveolo, pero cualquier cantidad de tejido colágeno son alveolos pulmonares, pero los alveolos han desaparecido, acá se ve solamente tejido colágeno en el intersticio. El neumólogo que hizo una vez una biopsia me dijo, doctor, el pulmón parecía un cartón, se ponen así tan duros también por el tejido colágeno que hay, ellos hacen pues biopsias por fibroendoscopía, ¿no? Pero el comentario de este neumólogo que le hizo la biopsia me dijo, parecía un cartón su pulmón, doctor. Bueno, la enfermedad cardíaca, la síntoma asintomática es la más frecuente, ¿no? Puede dar disfunción ventricular, fibrosis miocárdica, insuficiencia cardíaca intratable. Se asocia a tener miopatía también, debilidad muscular, ¿no? Se asocia, también da miocarditis, pericarditis y arritmia. Sin embargo, lo más frecuente es que sea asintomática.
En las autopsias se han descubierto infartos de miocardio con arterias coronarias sanas, lo cual hace presumir y presumen los autores de que el fenómeno de Raynaud muy intenso también produce Raynaud en las coronarias. De hecho, que se produce Raynaud en los riñones, porque lo han demostrado con la arteriografía renal en el momento de producir el espasmo de Raynaud en las manos. Entonces, lo que se tiene ahora de producir Raynaud, a ver, no sabemos si. A mí me decían, pues, Becerra, tráete agua con hielo para provocarle el Raynaud a la paciente. Entonces ya, cuando era residente, ¿no? Entonces ya ahora no se permite eso porque supuestamente podrías estarle produciendo un vasoespasmo sostenido en una coronaria, en un vaso intestinal, puede estar produciendo infartos del corazón. Entonces, lo cierto es que en las necropsias de pacientes con esclerodermia han descubierto, ¿no?, infartos al corazón con arterias coronarias sanas, supuestamente por fenómeno de Raynaud persistente, ¿no? La enfermedad renal es una manifestación en los primeros años de enfermedad, da hipertensión severa, oliguria, edema, cefalea, alteraciones vasculares obliterativas de las arteriolas renales, ¿no? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, esto era la principal causa de mortalidad hasta que aparecieron los inhibidores de ECA y los como que interfieren con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces se mejoró tremendamente el pronóstico de la enfermedad renal. Ya no se deben morir los pacientes por esto, pero se están muriendo por compromiso pulmonar. Bueno, esta es una arteriola renal que se ha obliterado el lumen por proliferación del endotelio. Todos son proliferación del endotelio. Así es como se ve. Así es como se ve. Se ha taponado prácticamente la arteriola renal. El riñón de la esclerodermia también es compromiso vascular, sobre todo. Compromiso vascular. No da membrana proliferativa, tanto más es compromiso de tipo vascular, como engrosamiento de la pared vascular. Básicamente eso. Hay que ser buen anatomopatólogo pero se diferencia porque hay compromiso vascular. Y acá también ya una esclerosis de glomérulo, que no sirve para nada, digamos, lo que le pasó a este chico. A veces uno agarra de modelo a lo que vio una vez en la clínica y eso le sirve para toda la vida. En la arteriografía, pues, esta es una arteriografía bien buena, pero esta es la arteriografía de un paciente con Raynaud y que tiene esclerodermia. ¿Ven ustedes? No se llenan los vasos sanguíneos, por lo tanto, no hay que producir el Raynaud espontáneamente. De hecho, a veces han venido profesores del extranjero, así que son reumatólogos, y dice, le hemos indicado que use guantes. Eso es un buen tratamiento, dice. Es inocuo completamente y es útil porque evita el Raynaud y evita la progresión de la esclerodermia. Bueno, les mencionaba que en las fases evolutivas del compromiso de piel hay una fase de hematosis indurativa atrófica, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, una fase de hematosa de la esclerodermia, ¿no? Ven ustedes una fase de hematosa, parece hinchaditos los dedos, hinchaditos. Es una fase de hematosa característica, ¿no? Esta es una fase indurativa, no se ve bien, pero se nota ahí que debe ser indurativa, ¿no? Y esta, miren las manos, ya es una fase atrófica, ¿no? Atrófica. Pero son las tres fases que hemos visto. Entonces, como les dije, esta es una paciente del hospital, todas la hemos visto, ya murió la paciente. No, ella está viva, me estoy confundiendo con otra que estaba, ella está viva, incluso ha mejorado un poco su dentadura, su cara ha mejorado, ella está viva, sí, me estaba confundiendo. Pero está en las manos en una fase atrófica, ¿no? Era para mostrar eso.
Ella sí ya falleció. Ella sí es otra paciente con esclerodermia del hospital también. Bueno, se le tomó esa foto, estaba ya totalmente malnutrida por el compromiso severo de la esclerodermia. Bueno, en la patogénesis es interesante la patogénesis porque hay un aspecto vascular, vasoconstricción recurrente y proliferación de la íntima del endotelio. Hay un aspecto inmunológico porque hay presencia de numerosos anticuerpos en suero de los pacientes. Hay citoquinas también, ¿no? Y numerosos anticuerpos, ¿ah? Diferentes tipos. Y hay una hiperactivación de los fibroblastos con incremento en la síntesis de colágeno. O sea, esas tres, la vascular, ¿no? Proliferación de lente o obliteración, el fenómeno inmunológico inflamatorio que existe y la hiperactivación de fibroblastos se llevan simultáneamente, se llevan simultáneamente. Al parecer, el fenómeno vascular es el iniciador, pero entonces, más o menos así, la vasculopatía es todo el tiempo el fenómeno inmunológico inflamatorio y luego aparece ya el fenómeno de la fibrosis, ¿no? La inflamación en general precede a la fibrosis, mientras que la vasculopatía está presente durante toda la historia natural de la enfermedad, la vasculopatía. Lo que hay que hacer es cortar la vasculopatía y va a disminuir, ¿no? Aquí tenemos de abajo hacia arriba va la disfunción vascular, la inflamación y la autoinmunidad. Hay lo que se llama muchos anticuerpos, ¿no? Muchos linfocitos B, células plasmáticas, produciendo grandes cantidades de anticuerpos. Y se produce la activación de los fibroblastos, la síntesis de tejido colágeno en grandes cantidades. Esta es una patogénesis más o menos que nos habla sobre que hay en realidad, tres factores que ocurren simultáneamente, ¿no? Como son la inflamación, la vasculopatía y la fibrosis al mismo tiempo. Ya, el famoso CRES, ya, ustedes lo ven, es también sinónimo de esclerodermia tipo localizada, ¿no? Con anticentrómero positivo. Ahí tenemos la imagen que hemos visto con las telangiectasias, la calcinosis, sale como un tejido como pasta dental, ¿no? La calcinosis. La calcinosis de la esclerodermia es más superficial. La calcinosis de la dermatomiositis es pegada al periósteo, ¿no? Este es un ejemplo de calcinosis en la radiografía de falanges distales y cómo hay una resorción acá de la falange distal. Esto ocurre en pacientes con esclerodermia. Acrolisis, esto de acá, con calcinosis. Calcinosis. También se producen úlceras. Seguramente el vasoespasmo lleva a la producción de úlceras y también a veces hay trombosis. Lo cierto es que se producen con bastante frecuencia úlcera en los pacientes por obliteración de vasos sanguíneos, difíciles de curar. El anticuerpo que más se observa en la esclerodermia es el tipo nucleolar, ¿no? El homogéneo en Sjögren y el periférico es más específico del lupus, ¿no? Pero el nucleolar es el que más vale. El patrón nucleolar es más del esclerodermia. Esa es una pregunta que a veces viene. El nucleolar es más específico para lupus, dermatomiositis, esclerodermia R, y la respuesta es esclerodermia. Y soplando las preguntas. Anticentrómero es el que se le vincula mucho al CREST. El diagnóstico diferencial, tenemos lupus,
tenemos artritis, vasculitis. Este es un Buschke, es un esclerodema de Buschke, no es un escleroderma. Lupus, artritis, enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis, esclerodema de Buschke. Muy bien, llegamos a la parte de manejo. Llegamos a la parte de manejo. El manejo, pues, uno es vasodilatadores, ¿no? Nifedipino, diltiazem, calcio antagonistas, pero vasodilatadores. Hay que dar, hay que dar vasodilatadores y evitar el reinado. Antihipertensivos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antihipertensivos, de preferencia. También hay que bajar, digamos, la presión arterial a como dé lugar. Seguramente preferente con estos inhibidores, ¿no? Los sartán, ibersartán, estos. Bueno, omeprazol, sobre todo cuando hay mucha acidez, hiperacidez o reflujo. De penicilamina, es un quelante que lo que hacía era ablandar un poco el tejido colágeno. Ya no se está empleando mucho. Las respuestas son marginales y los efectos colaterales pueden ser bastantes, sobre todo la proteinuria que puede dar la D-penicilamina, pero se ha usado. Se puede usar todavía, pero teniendo en cuenta muchos los eventos adversos. La colchicina, considerada un antifibrótico, también se puede utilizar. Los efectos son si el placebo es 30% y el efecto de la colchicina es 45%, una cosa así. No es muy, aunque Alarcón Segovia, este mexicano, dijo que el efecto que ella veía en los mexicanos era bastante bueno y siempre defendía la raza como que hay respuestas diferentes según las razas y las poblaciones. Lo que él detectó de que era bien eficaz la colchicina, pero en otros, cuando intentaron replicar otros colegas en Estados Unidos, en Europa, no lograron el mismo efecto beneficioso. La prednisona, pero cuando hay problemas serios y por cortos periodos nomás se puede utilizar cuando hay alguna patología importante como una pericarditis o severa, aunque ahí se utiliza la pericarditis, la colchicina, ¿no? Pero cuando hay algún evento muy severo, que se puede utilizar prednisona con mucho cuidado. Y también la ciclofosfamida, cuando hay componente de neumonitis intersticial, se puede escoger la ciclofosfamida o el micofenolato. Y cuando hay compromiso de piel, el metrotexate, que puede ser eficaz. De hecho, ha demostrado cierta eficacia en mejorar la piel. Mejorar la piel. Y la terapia biológica con rituximab, infliximab. Se puede usar todo al mismo tiempo, ¿no? Como algunas veces. El Bosentan, que es el antagonista de los receptores de endotelina, cuando hay a veces hipertensión pulmonar y a veces también neumonitis o EPIT, y los trasplantes de médula ósea, pulmonar, bueno, renal, cuando están ya en fase de terminar en diálisis. Ese más o menos es el esquema de manejo, se puede utilizar dependiendo de cada caso, de cada circunstancia. El manejo debería ser altamente individual, ¿no? Y se pueden combinar, ¿eh? Se pueden combinar, se puede usar de penicilamina más colchicina, por ejemplo, cuando hay mucho, si quieren producir un efecto antifibrótico. Acá tenemos la paciente. Vamos a hablar ahora del síndrome de Sjögren, que es como está en